Recording in progress. Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos esta clase. También hoy día vamos a comenzar el tema 2, ¿no? Hemos habilitado ya en la plataforma de Moodle la actividad de clasificación de modelos para el tema 1. Estaría hasta la siguiente semana, hasta el jueves de la siguiente semana. Entonces, me gustaría que puedan subir un archivo PDF con sus respuestas, ¿no? Ok, ahora sí, nos dedicamos de lleno a este tema, que va a ser extenso también. El tema se denomina programación lineal. ¿Listo? La idea central de este tema es ya abocarnos más a la parte de resolución de modelos, que es una de las etapas del método de la I/O. Y en particular nos vamos a referir a estudiar el método simplex, que es un método que me permite resolver modelos de programación lineal. No es el único método, pero es el más utilizado y el que obviamente para nosotros sigue siendo de referencia para resolver este tipo de modelos. ¿Listo? En la clase anterior habíamos visto cuál es la rama de los modelos de programación lineal. Podríamos recordar un poco algunas de las ideas. Lo voy a hacer un poco, digamos, acá. ¿Listo? Entonces, la rama de un modelo de programación lineal, decíamos, es un modelo determinístico, ¿no? Es un modelo determinístico, ¿ya? Vamos a anotar aquello, a ver si podemos. Determinístico. No me está dejando anotar. Vamos a anotar un poco por acá. Determinístico. Determinístico, ahí tiene acento, ¿no? Determinístico. ¿Listo? Luego, ¿no? Decíamos que es un modelo, ese es de acuerdo a los datos, ¿listo? Decíamos que es restringido, ¿ya? ¿No? De funciones lineales. Es restringido, tal vez pudiésemos hacer. Está bien, de funciones lineales. Todas las restricciones son funciones lineales, ¿no? Función objetivo, también lineal. ¿Está? Y obviamente variables de decisión continuas. Esa es la rama que corresponde a los modelos de programación lineal. ¿Listo? Variables de decisión lineales. A ver si puedo colocar acá unos guioncitos, un poquito para, ¿no? Determinístico, restringido de funciones lineales, ¿no? Función objetivo lineal y variables de decisión continuas. Esas son las características generales de los modelos de programación lineal. ¿Listo? Entonces, esa rama nos permite identificar cuándo hablamos de un modelo de programación lineal. ¿Listo?
Ahora, el nombre, obviamente, aunque parece un término de la informática, pero realmente no es un término de la informática. El término programación se refiere más bien a planeación de actividades, pudiésemos decir programación de actividades, eso más tiene que ver con la administración, ¿listo? Y el término lineal sí de lo que habíamos escrito, porque utiliza funciones lineales, ¿no? Funciones lineales para las restricciones y funciones lineales para la función objetivo. Eso es básicamente lo que tiene que ver con el nombre de este tipo de modelos, los modelos de programación lineal, ¿no? También pudiesen haberse denominado los modelos de planeación lineal, ¿no? Que es un poco un denominativo, pero se denominan programación lineal. Ese es el nombre que se utiliza. ¿Listo? El método que vamos a estudiar en este tema es el método simplex, ¿no? Que es el método que resuelve modelos de programación lineal. ¿Listo? Entonces, este método es un método eficiente, lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Veamos un primer acercamiento a la resolución de modelos, aunque no directamente por el método simplex, sino por otro método. Voy a suponer este modelo, ¿ya? El modelo de Windows Glass Company, uno de los modelos que hemos descrito en el tema anterior, ¿no? Que se trata de describir un modelo para la producción de puertas y ventanas, ¿no? De una empresa, ¿no? Que hace productos de vidrio habitualmente, ¿no? El modelo describía de la siguiente manera, o se describía de la siguiente manera: maximizar 3P más 5B condicionado a P menor o igual a 4, 2B menor o igual a 12, 3P más 2B menor o igual a 18, P, B mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces, para aspectos de modelado, describir un modelo así está bien. Pero para aspectos de resolución, sobre todo como vamos a utilizar la matemática como respaldo, puede verse mejor así en términos que entendemos en la matemática. Entonces, fíjense, el modelo de arriba, ¿no? Sería similar a esto. Los únicos cambios que estamos haciendo son dos. Las variables las estamos denominando por X un índice, en este caso X sub 1, aunque no parece un subíndice, pero entendamos que es de esa manera, ¿no? Y B por X sub 2. Entonces estamos utilizando la denominación en la matemática que habitualmente utilizamos para las variables, ¿ya? Ahora, la función objetivo la estamos describiendo como una ecuación, no estamos habilitando la ecuación Z, pero en la variable Z, ¿no? Que simplemente es una descripción de esta expresión y la estamos igualando. Z igual a 3x1 más 5x2, que sería lo mismo que esto de acá arriba, 3p más 5b. Y obviamente las restricciones no cambiamos nada, simplemente el reemplazo de las variables por las letras P y B que anteriormente teníamos para resolver. ¿Listo? Entonces, para nosotros es más familiar trabajar, digamos, en la matemática con este tipo de elementos, ¿no? De funciones, donde haya X, que es el nombre que se describe o que se utiliza para nuestras variables de decisión. ¿Listo? Ok, seguimos. Vamos a introducir el método gráfico, ¿ya? Es un procedimiento ideal para modelos con dos variables. Se puede utilizar para modelos con tres variables, pero ya utilizar para modelos de más de tres variables resulta un poco complejo y muchas veces difícil de hacer. ¿Listo? Ustedes van a ver por qué esa limitación. ¿Listo? Entonces, el método gráfico tiene dos pasos importantes, ¿ya? El paso 1, ¿ya? Que es determinar los valores permitidos. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Y el paso 2, o la segunda etapa, sería la solución, ¿no? Es decir, el mejor valor, vamos a decir. ¿Listo? Pues que sería el valor que nosotros estamos buscando como solución para ese modelo. ¿Listo? Veamos acá algunas ideas generales, ¿no? Entonces dice el paso 1, para determinar los valores permitidos, nosotros debemos pintar primero lo que se conoce las restricciones frontera, ¿no? Habitualmente en forma de rectas, si son dos variables, o en forma de planos, si son tres variables. ¿Listo? La idea central de ello es que las inecuaciones se deben convertir a ecuaciones y como las ecuaciones, un poco desde el punto de vista de la geometría analítica, representan determinados elementos, rectas en algunos casos o planos en algunos otros casos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la esencia del primer paso. El segundo paso, seleccionar el mejor punto, el mejor valor, ¿no? Entonces, trazamos la función objetivo, ¿no? Con valores arbitrarios, ¿no? Y obviamente nosotros elegimos, ¿no? Aquella función objetivo
aquella recta que habitualmente describe a una función objetivo, en otros casos a un, digamos, plano, ¿no? Y el último punto, antes de salir de la región factible, es precisamente nuestro punto óptimo, ¿listo? Entonces, generalmente también otra manera de decir el paso 1 es encontrar la región factible. Los valores permitidos conforman lo que se conoce como la región factible. Veamos ahora estos pasos con nuestro ejemplo de Windows Glass Company, que es este modelo. Es decir, nosotros vamos a resolver este modelo por el método gráfico. La idea es introducir algunos conceptos. Muchos de esos conceptos son importantes para la resolución de modelos, pero también algunos de estos conceptos, ideas, son importantes para comprender Simplex, y lo vamos a explicar un poco con algunas cosas que vayamos a decir a continuación. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a asumir que este modelo de programación lineal, ¿no? Este modelo de programación lineal, ¿no? Tiene dos variables. Nos vamos a hacer de la vista gorda, si vale el término, con z, ¿ya? Es decir, z no lo vamos a tomar como variable, aunque acá está representado como tal, pero vamos a asumir que z no es, digamos, una de ellas, y simplemente nuestro modelo tiene dos variables, x1 y x2, ¿listo? Entonces, para nosotros, la idea central es la siguiente. Como tiene dos variables, ¿no? Nuestro modelo, entonces podemos representar en el plano cartesiano. ¿Listo? Esa es la idea, ¿ya? Los modelos de dos variables se representan en el plano cartesiano. Los modelos de tres variables se representan en el espacio cartesiano. Y estará claro que los modelos de cuatro ya es un poco más difícil de representar desde esas perspectivas. Esto por eso decíamos es ideal para dos variables de este procedimiento. ¿Listo? Nosotros asumimos que el eje de las X va a ser X1 y el eje de las Y va a ser X2. ¿Listo? Ahora, ¿se puede hacer al revés? No hay problema. ¿Listo? Eso depende de cada uno, si vale el tema. Entonces, fíjense, con ello nosotros tendríamos un plano cartesiano que se vería así. El eje de las X, X1, y el eje de las Y es X2. Como decía, puedo hacer que sea este X2 y puedo hacer que este sea X1. No hay mucho problema. Pero nosotros vamos a hacerlo de esta manera para este ejemplo. ¿Listo? Ok, entonces ya sabemos dónde debemos representar. Entonces, ahora sí, hablamos de el paso 1, determinar los valores permitidos. Es básicamente encontrar la región factible, el conjunto de los valores que se permiten como solución para el modelo. ¿Listo? Entonces, también podemos decir el conjunto de valores que satisfacen todas las restricciones. Por eso se conoce como región factible. ¿Listo? Veamos ahora en qué consiste. La idea general es esta, decimos, trazar una frontera, ¿ya? Entonces, cada restricción es una frontera. Cada restricción del modelo es una frontera. Entonces, generalmente, a no ser que las restricciones estén en forma de ecuación, una restricción mayor o igual o menor o igual que se convierten en ecuaciones. Esa es la idea central. ¿Listo? Entonces, nuestras restricciones se convierten en ecuaciones, ¿ya? Ya sea mayor o igual o menor o igual. ¿Listo? Esa es la idea. Pues veamos ya un poco el ejemplo. La primera restricción que nosotros tenemos es esta, ¿no? X1 menor o igual a 4, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es sustituir el menor o igual por el símbolo de igualdad. Y esto, en el plano cartesiano, describe a una recta. ¿Listo? Esa es un poco la idea, ¿ya? De esta forma nosotros obviamente hacemos, ¿ok? Ahora sí, esa es la idea general, ¿ya? Ahora hacemos lo habitual, ¿listo? Entonces, aunque no hay un orden para comenzar con las restricciones, ¿no? Fíjense, nuestro modelo, veamos, antes de hacerlo, ¿no? Está un poco más arriba, creo, aunque está abajo, creo. Fíjense, tiene una restricción esta, dos restricciones, tres restricciones y estas últimas. Pero estas últimas, fíjense, serían como dos distintas, ¿no? X1 mayor o igual a 0, X2 mayor o igual a 0. En otras palabras, tendrían 5 restricciones, ¿listo? Entonces, como además vemos que estas últimas se conocen como restricciones de no negatividad o restricciones lógicas, ¿no? Entonces, es muy habitual comenzar primero por estas. ¿Listo?
Después recién comenzar por las otras, obviamente en el orden que aparecen, pero esa es una sugerencia, no es obligatorio. Pueden comenzar por cualquiera, la verdad. ¿Listo? Pero una idea muy sencilla, digamos, es comenzar por las de no negatividad y obviamente luego las que aparecen. ¿Listo? El ejemplo de transformación lo hemos hecho con la primera, ¿no? Pero el procedimiento para hacerlo de manera más ordenada, que a veces suele ser muy efectivo para muchas situaciones, el orden a veces es clave para muchos aspectos y la matemática nos los dice frecuentemente aquello. ¿Listo? Entonces, tomamos primero, como decía, las restricciones de no negatividad. Vamos a comenzar con el primero. X1 mayor o igual a 0. ¿Ya? Convertimos en una ecuación. Tendríamos X1 igual a 0. ¿Ya? Esta recta es, como solo aparece una variable, en las rectas o en las ecuaciones que aparecen una sola variable de las dos, generalmente son paralelas a alguno de los ejes. En este caso nos dice X1 igual a 0. Esta recta coincidiría con el eje 2. ¿Listo? Fíjense, esa sería un poco la idea. Acá está el gráfico donde nosotros tenemos esa recta. Esto que está pintado de rojo sería la recta X1 igual a 0. ¿Listo? Entonces recuerden, X1 es esto. A ver, voy a anotar acá. Esto es X1 y esto es X2. ¿Listo? Eso es lo que habíamos convenido hace un momento. ¿Listo? Entonces, nos dice X1 igual a 0, entonces es esta recta. Esa sería una frontera. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, una recta, el plano cartesiano divide en dos habitualmente. ¿Listo? Entonces, fíjense, esta parte divide la parte de la derecha y la parte de la izquierda. ¿Listo? Entonces, esto que está de gris y esto que está de blanco. Eso es lo que divide esta recta X1 igual a 0. Entonces, ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué lado satisface la restricción? ¿Listo? Por ejemplo, el 1 está a la derecha, ¿satisface la restricción? ¿1 es mayor o igual que 0? Sí. ¿Listo? Pero el menos 1 es mayor o igual que 0, no satisface. Entonces, como pueden verse, de lo que divide en dos esta recta, el lado que nos interesa es el lado derecho. Es decir, y habitualmente se suele marcar así, fíjense, con una línea. Es decir, estos puntos que están a la derecha de esta recta satisfacen esta restricción. ¿Listo? Y esa es un poco la idea. Es decir, nuestra solución estará por esta parte, ¿no? Ya sea acá o acá. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Seguimos. ¿Ya? La siguiente restricción, también de no negatividad, x2 mayor o igual a 0. Convertimos en una ecuación, trazamos esta ecuación, ¿listo? En la recta y tendríamos esto. Fíjense. La recta de verde coincide con el eje X1. ¿Listo? Esa es un poco la idea. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabíamos que nos interesaba el lado de blanco. ¿Listo? Eso lo hemos dicho hace un momento. ¿Ya? En ese lado de blanco, en la parte derecha, la nueva recta que hemos trazado divide en dos, ¿no? En dos partes. La parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, verificamos qué parte es la que cumple la restricción. Nosotros claramente podemos ver, por ejemplo, si x2 es 2, satisface la restricción y eso está arriba. Entonces, nos interesa la parte de arriba. ¿Listo? Fíjense. Entonces, para nosotros, la parte de blanco nos interesará. Y la parte de gris, que es números negativos para x2, no satisface esta restricción. Por lo tanto, no nos interesa. Entonces, fíjense, con estas dos restricciones nosotros sabemos que nuestra solución está en el primer cuadrante. ¿Listo? Esa es un poco la idea. ¿Ok? En el primer cuadrante del plano cartesiano. Esa es un poco la idea. Ahora sí, veamos un poco cómo hacemos con las otras restricciones. Esta que la habíamos comentado hace un momento, x1 menor o igual a 4. Convertimos en una ecuación, trazamos esta recta. x1 igual a 4 es una recta paralela al eje x2, ¿no? Y veamos dónde está. Esta recta de naranja es precisamente aquella que nos dice. La recta de naranja es x1 igual a 4. ¿Listo? Entonces, como sabíamos que nuestra solución estaba en el primer cuadrante, esta recta naranja divide en dos, ¿ya? Esa parte.
¿Listo? Y de esa parte habitualmente nos interesa uno de los lados, si son restricciones menor o igual o mayor o igual, ¿ya? Obviamente, si es una restricción de igualdad, nos interesará el que coincide, ¿listo? Esa es un poco la idea. Entonces, ahora veamos. Yo tengo acá, por ejemplo, un punto que pudiese ser 2x1, otro punto que pudiese ser 6x1. ¿Cuál de los dos satisface la restricción? Nos dice x1 menor o igual a 4. Entonces significa, por ejemplo, que nosotros 2 es menor o igual que 4. Tengo alguna dificultad con mi teclado, ¿ya? Como estoy con otro computador, entonces, ya, pero colocamos menor o igual, ¿ok? Y eso no sé dónde estará el menor. Menor o igual a 4. 2 es menor o igual que 4, sí, satisface la restricción. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si hablamos de este otro punto, del 6 de 100? 6 es menor o igual que 4, no satisface. Entonces, nos interesa el lado de blanco. Fíjense cómo se va cerrando ya, cada vez que aumentamos una restricción, el espacio que nos interesa de aquellos que cumplen todas las restricciones. En otras palabras, nosotros tendríamos que la solución nos interesa, que estamos buscando, y está en esta parte. ¿Listo? ¿Ok? Eso es con la restricción x1 menor o igual a 4. Seguimos. Ahora consideramos la otra restricción, 2x2, la segunda, ¿no? Contando de arriba. 2x2 menor o igual a 12. Convertimos en una ecuación, tendríamos x2, 2x2 igual a 12. Podemos hacer algunas operaciones con ecuaciones, por ejemplo, x2 igual a 6. Entonces, esta es otra recta en este caso, pero paralela al eje x1. ¿Listo? Y obviamente, y acá, ¿no? Fíjense, x2 igual a 6, voy a trazar, más o menos sería una recta por aquí, paralela al eje x1. Lo que quiero hacer notar acá es, fíjense, toda recta que habitualmente trazamos, ¿no? Divide un plano, en este caso, digamos, en dos, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo, ¿listo? Nosotros tenemos que ver cuál parte satisface la restricción y tomamos en cuenta aquí, ¿listo? Entonces, y esa es un poco la idea. Por ejemplo, de 2x2 menor o igual a 12, si vale 4, 2 por 4, 8, 8 es menor o igual a 12, sí cumplen los de abajo. Pero, por ejemplo, si yo coloco 8, ¿no? 8 por 2, 16. 16 menor o igual a 12 no cumple. Entonces vemos claramente que los de abajo satisfacen y los de arriba no. Y es precisamente lo que se ilustra a continuación. Fíjense, este cuadrado o una especie de rectángulo, ¿no? En este caso es cuadrado, satisface, ¿no? Esta segunda restricción. Esta línea de lila sería la restricción que hemos analizado hace un momento. ¿Listo? Que es 2x2 menor o igual a 12, ¿no? O que es lo mismo x2 igual a 6. ¿Listo? Entonces, fíjense, ahora sí ya tenemos. Vamos a analizar la última restricción y obviamente me gustaría que podamos prestar atención a este análisis porque estos son muy sencillos, porque son paralelos a los ejes, ¿no? Entonces hace muy sencillo saber qué zona te interesa, qué zona me interesa. ¿Listo? Y además es más sencillo dibujar inclusive estas rectas. Pero, ¿qué pasa si yo tengo este caso? 3x1, la última restricción, más 2x2 menor o igual a 18. 3x1 más 2x2 igual a 18. Fíjense. Entonces, nosotros tendríamos que trazar esta recta. Primero, ¿cómo trazamos esta recta? ¿No? Porque no es tan sencillo, ¿ya? Entonces, la idea es muy simple, ¿listo? Entonces, si yo tengo en el plano cartesiano dos puntos cualesquiera, ¿listo? Digamos esos dos. Entonces, si uno de estos dos puntos ya tengo una recta, entonces yo puedo trazar la ecuación de una recta en el plano cartesiano conociendo dos puntos de la recta. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En esta ecuación o aprovechando esta ecuación, tratar de encontrar dos puntos. Y con ello, obviamente, nosotros tendríamos los dos puntos y con ello trazaríamos la ecuación. ¿Ok? Y eso habitualmente se hace así. Fíjense, puedo asumir en un principio que x1 vale 0. ¿Listo? Al ser 0 en esta ecuación, reemplazamos, tendría 2x2 igual a 18, luego despejamos, x2 sería igual a 9, luego tendría el punto 0,9. ¿Listo? Vamos a pintar donde está ese punto 0,9. En esta de arriba, por favor. El punto x1, 0 y x2, 9. Sería esto, ¿no? Aunque es rojo, pero no importa. Fíjense. ¿Ok? ¿Listo? Ese es el punto 0. Ya tenemos un punto. Necesitaríamos otro punto más. Podríamos hacer lo otro, ¿no? Es decir, hacer x2
igual a 0. Despejamos, ¿no? En esa ecuación, ¿no? 3x1 igual a 18, luego x1 igual a 6, luego tendría el punto 6, 0. Este sería el segundo punto, ¿listo? Entonces tendríamos el segundo punto, ¿no? 6, 0, que sería este, ¿no? Voy a tratar de pintarlo acá. Fíjense, ya tengo dos. Entonces, si uno este punto con este punto ya tendría la recta frontera. A ver si puedo hacerlo. ¿Listo? Una línea, desde aquí, digamos, un poco ahí, un poco ahí. Fíjense, esa sería nuestra ecuación, ¿no? Que sería 3x1 más 2x2 igual a 18. ¿Listo? Entonces, esa es un poco. Entonces, fíjense, cuando ya aparecen las dos variables, hay que despejarlas y, hay que utilizar, tratando de encontrar dos puntos, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, nosotros podemos tener esta recta. ¿Listo? Entonces, fíjense, esta recta en este caso, divide este cuadrado en dos, la parte de abajo y este triángulo que está en la parte de arriba, digamos. ¿Listo? ¿Cuál de ellos satisface la restricción? ¿Listo? La restricción se veía X o se ve así. ¿Listo? Fíjense, está aquí abajito. Puedo, no. Fíjense. 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ver si esta parte nos interesa o esta parte. La mejor manera de comprobar, y muy sencilla, es ¿dónde está el origen? ¿Ya? Por ejemplo, el origen está en la parte de abajo. Y el origen sabemos que es 0.00. Entonces, lo más habitual es verificar si el origen satisface la restricción. Veamos. El origen satisface las restricciones reemplazando acá. 3 por 0 más 2 por 0 es 0. 0 es menor o igual a 18, sí. Fíjense. O sea, los puntos que están del lado del origen satisfacen la restricción, por lo tanto nos interesa. Ahora, si el origen no satisface la restricción, entonces nos interesa el otro lado. Entonces, es decir, para este tipo de situaciones, fíjense, nos interesa, y lo podemos comprobar con el origen. En otras palabras, lo que estamos indicando es que los puntos que nos interesan serían los que están debajo de esa recta, este segmento de acá. ¿Listo? Voy a remarcarlo, aunque abajo está remarcado, pero quiero un poquito hacerlo así. Fíjense, todo eso serían los puntos que nos interesan. ¿Listo? Todos estos puntos satisfacen todas las restricciones. Y a esto se conoce habitualmente como región factible. Voy a anotar como RF, ¿no? Que sería los puntos válidos, permitidos como solución para nuestro modelo. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Eso es el primer paso, la primera etapa. ¿Ok? Entonces acá abajo está precisamente aquello. Acá está pintado de amarillo, ¿vean? ¿No? Y esa es un poco la idea. ¿Ok? ¿No? Entonces, esta recta de amarillo es la misma que hemos hecho referencia hace un momento. Y luego, la región factible sería este segmento, ¿no? Entonces, esa es un poco. Generalmente es un área, ¿no? Pero no siempre, ¿no? No siempre, ¿listo? ¿Qué pasaría si a esta última restricción, a la que hemos analizado hace un poquito, ¿ya? No colocaría menor o igual, sino directamente igual a 18. ¿Listo? Es decir, como aquí. Entonces, significa que todos los que están sobre esta recta satisfacen la restricción. ¿Listo? Si cambiamos de menor o igual a igualdad la última restricción de este modelo, entonces la región factible va a ser, ya no va a ser estas áreas, ni la de arriba ni la de abajo. La que cumple es la del medio, esta línea en realidad, ¿no? Entonces, la región factible sería el segmento que está de amarillo entre el punto 2,6 y este punto 4,3. Ahí es una línea, fíjense, por eso, aunque se llama habitualmente región factible, pero algunas veces puede, no sé. También puede haber modelos en los cuales no haya una región factible, ¿listo? O sea, no haya puntos que satisfacen todas las restricciones, ¿listo? El siguiente paso, ¿ya? Es seleccionar el mejor punto, ¿listo? Entonces, nosotros obviamente trazamos la función objetivo, ¿no? Que sería una recta. Ahora, como hay tres variables en la función objetivo, una de ellas es z, pero lo que nosotros hacemos es z manejar como constante, ¿listo? Es decir, nos damos valores arbitrarios para z, cualesquiera valores, y con eso trazamos las rectas. Por ejemplo, un valor arbitrario puede ser este 10,
¿Listo? Entonces, mi función objetivo se vería así. 10 igual a 3x1 más 5x2. Fíjense, esta es una ecuación de la recta donde aparecen las dos variables y el criterio para hacer y trazar la recta es encontrar dos puntos, ¿no? Dos puntos, ¿ya? Y acá están esos dos puntos. Cuando hago x1 igual a 0, me da 2, x2. Cuando hago x2 igual a 0, me da 3.3, x1. Entonces, con esos dos puntos trazo esta recta que es la recta de celeste, que sería, digamos, la recta para esta ecuación que vemos acá, 10 igual a 3x1 más 5x2. Esa sería la recta de la función objetivo. ¿Listo? Entonces, hacemos eso para un par de puntos habitualmente, pero para un par de casos de z. Z igual a 10. A continuación hago para z igual a 20. ¿Listo? Z igual a 20. ¿Cuál sería la recta? ¿Listo? Fíjense. Esta serie. Haciendo x1 igual a 0 me da 4, haciendo x2 igual a 0 me da 6.6, está aquí, aunque no está claro, es 6.6, punto debía poner, ¿no? Y obviamente esto está mal al revés. Vamos. Te voy a poner punto, digo, porque voy a poner coma, ¿no? x2, 0 y x1, 6.6. ¿Listo? Ese es el otro punto. Al hacer que x2 sea igual a 0 en esta ecuación. ¿Listo? Si x2 es igual a 0, entonces este 3 va a dividir, es 20 entre 3, que sería 6.6. ¿Listo? De ahí que tenemos este 6.6, que sería este punto. Y trazamos una recta. ¿Listo? Lo interesante es que para cualquier valor z que nosotros tengamos, ¿no? La recta que trazamos o las rectas que trazamos tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Que son rectas paralelas. ¿No? Fíjense, vamos a pintar la anterior, acá. Esta la voy a pintar, ¿no? Esta que está entre el punto 0,2 y el punto 3.30, que más o menos sería por acá. ¿Listo? Fíjense, esa es una característica que quiero un poquito, digamos, el punto acá. Fíjense, y el punto 3,3, más o menos así. ¿Ya? Aunque aquí no se parece notar, pero vamos a entender. ¿Listo? Entonces, fíjense, las rectas que se trazan son rectas paralelas. ¿Listo? Entonces, si yo hago z igual a 30, entonces será una recta paralela. Tienen la misma pendiente. ¿Listo? Esa es un poco la idea. ¿Ok? Entonces, para encontrar la solución óptima, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Cualquier recta paralela a estas sería una recta para la función objetivo. Es decir, cualquier recta que yo tenga paralela a estas, fíjense, esta, una recta paralela, digamos, a esta, sería también solución. ¿Listo? Fíjense. Ahora, aquí yo tengo que ver a qué lado crece z y a qué lado disminuye, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, digamos, esto es z10, ¿no? Esta de celeste es z20, ¿no? Y esto de, aunque no lo hemos analizado, pero podríamos asumir, esta de 30 es esta de rojo, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces nosotros estamos viendo claramente que hacia arriba crece. ¿Ya? Pero hacia arriba decimos, pero en el fondo sería en este sentido. Fíjense, en ese sentido. Y hacia el otro lado disminuye. Nuestra función objetivo es de maximización. Entonces nosotros decimos lo siguiente. ¿A qué lado crece z? Hacia este lado. Es decir, esta es menor que esta. Esta es menor que esta. Entonces, las siguientes que tracemos serán menores. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Tratar de encontrar una recta, ¿no? Que toque... Uy, esto está, no está tan bien. Voy a ver si puedo... Ah, fíjense, esta tampoco, paralela tiene que ser, ¿no? Vamos a suponer que es paralela, ¿ya? Por favor. Aunque esta es más paralela que la anterior. Fíjense, esta recta que estoy dibujando ahí, ¿ya? Es paralela a esta, es celeste, digamos, ¿no? Y está tocando el último punto antes de salirse de la región factible. Significa que esta sería la recta solución que nos interesa y por lo tanto el punto solución que nos interesa sería la intersección de la recta de lila con la recta de amarillo. La recta de lila corresponde a la segunda restricción y la recta de amarillo corresponde a la tercera restricción. Entonces, para determinar la solución óptima, entonces tendríamos que hacer aquello, ¿listo? Es decir, resolver. Aquí están las rectas trazadas,
de forma paralela, ahí se ve mejor, ¿listo? Tendríamos que resolver, ¿ya? Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que corresponden a la recta de amarillo y a la recta de lila, ¿no? Y eso es precisamente lo que se hace a continuación, ¿listo? Este sistema de ecuaciones, resolver este sistema de ecuaciones. Resolvemos este sistema de ecuaciones, llegamos a la solución x2 igual a 6 y x1 igual a 2, que sería el punto 2,6. En otras palabras, el punto solución para este modelo es el punto 2,6, este. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros habríamos encontrado la solución para este modelo. Y el valor z que nosotros tenemos es 36. ¿Listo? De esa forma nosotros habríamos terminado con el método gráfico. ¿Ok? Entonces, primero encontramos la región factible, luego en esa región factible encontramos el mejor punto, que en este caso sería el punto 2,6. ¿Listo? Nos estaríamos viendo el día jueves